Así que nuestro pastor dirigía el devocional, tomaba el acordeón, tocaba la alabanza, después bajaba el acordeón, leía, abría la Biblia y se ponía a predicar. Y él llegó por voluntad propia, yo no lo invité, porque él me persiguió. Y en la mañana me llamó, me dijo, estoy en el paradero de la micro, ¿qué hago? Vente para la casa entonces. Y una de las cosas es que no es que no lo quiera invitar, sino que estábamos súper ocupados, no pudimos encontrarnos. Él visitó a mi hermano, visitó a mi mamá y visitó a mi mamá otra vez. Mi mamá está viuda, la visitó de nuevo. Él está viudo también. Y conocimos muy bien el trabajo que ellos realizaron. Fíjese que era interesante todo lo que los ministerios, los pastores realizan en la obra en la iglesia de Cristo. Hay un llamado para cada una de las vidas, la tarea que desarrollamos, desempeñamos. Y es verdad, el Espíritu Santo, si el cuenco de oro significa vida, es la vida. La Biblia habla de que Dios no permitirá que se quiebre. Dios dice que no matará la vida, sino que dará la vida y volverá a la vida. Y Dios es un Dios que da vida a todos nosotros. Es un Dios que proporciona una vida sobrenatural y abundante y que no está limitada al hombre, sino al poder de nuestro maravilloso Dios. Dios es fuente de vida para todos nosotros. Y lo que hablaba nuestro pastor Jorge tiene que ver con eso, con la vida que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cómo la disfrutamos? ¿Cómo permitimos que también ese poder sobrenatural permita que otros reconozcan a Cristo como el Señor de sus vidas? Dios hace milagros sobrenaturales, pero tenemos que vivir esa vida y tomar esos grandes desafíos. Cada vez que aprendemos de todo esto, vamos conociendo la vida del reino de Dios. Y tantos años en Brasil y en Estados Unidos, por supuesto que le cuesta un poco el español, pero era entendible todo lo que él nos quería decir. Y sí, desde muy niño vimos muchos pastores participar. Nuestra casa era un lugar donde llegaban ellos. La casa de mi papá siempre estuvo abierta para recibir a esos siervos de Dios. Sí, gran amigo. Sí, Pastor Gutiérrez también, que estuvo en el norte, fue el de primero, sí, que trabajó con mi padre, uno de los fundadores. Ya están todos ellos en los brazos del Señor. Y nos damos cuenta que algo nos rodea, como que quisiéramos nosotros arrancar de algo, pero como que el Señor nos encierra. Crecemos alrededor de hombres de Dios, de siervos de Dios que se sentaran en la mesa nuestra, humilde, en nuestra casa. Pero mi papá con gozo los recibía y ahí compartíamos una palabra del Señor y una amistad. Siempre había esa amistad. Por eso él sabía llegar a la casa de mi papá. Hay otras casas, pero no llegó a ninguna de ellas. ¿Y tu mamá te hizo varios trajes? Sí, ¿ven? Mi mamá le hizo varios trajes a nuestro pastor. Era muy querida con su esposa, Pilar. Sí, había una amistad muy fuerte, mi madre, una muy buena samaritana, decía mi papá. La amistad que tenemos con el Señor es grande. ¿Cuántos dicen amén? Esa amistad que tenemos con el Rey de Reyes es la amistad que nos permite disfrutar de esa comunión y de esa benevolencia de Dios. En breve quiero hablar, Jesús, una vida consagrada. Fíjese que cada paso que damos en este mundo hay una vida que se va consagrando. Así como Jorge, también nuestro pastor, tuvo un proceso de consagración. Tuvo que entrar en un estado de disciplina. Por eso ese oficial o ese sargento de la armada, en un orden de disciplina, no podemos servir a Dios si no nos disciplinamos por medio de la palabra. La inconstancia no produce fruto. Alguien que comience un negocio, una tarea o una pyme, como se llama ahora, tiene constancia y perseverancia y una y otra vez. Tal vez las cosas no irán bien al principio, pero pronto se verán los frutos del trabajo de cada uno de nosotros. Y todos nosotros tenemos expectativas en Dios. ¿Cuánto confían en el Señor? Veamos un poco la historia de la vida de Jesús. Cómo Jesús nos muestra a través de su maravillosa vida y sus acontecimientos aquí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 15. Cómo Jesús tiene una vida totalmente consagrada, una vida completa y ungida en la presencia de Dios. Y hermanos míos, la idea del plan divino del Señor es que tú y yo hagamos la ruta de la consagración, de que cada día hagamos esfuerzos para ir consagrando nuestra vida, alejándonos de todas aquellas cosas que nos van apartando de la plena comunión con nuestro Dios, tantas preocupaciones y afanes. Mire lo que ha sucedido durante todos estos días, hermanos. La pregunta es, ¿qué está pasando con nuestra nación? ¿Qué está pasando? Muchas cosas que antes no habían ocurrido, terribles, hermanos. Todo eso nos hace meditar y pensar.
Hermanos, durante todo un día hablar de todos estos acontecimientos, lo terrible. Pero pensemos en esto, ¿qué es lo que Dios quiere entonces? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Los tres eran evangélicos. Y el último, el cuarto, el oficial que quiso detener a esos delincuentes, también era un cristiano. Él pertenecía a la Alianza Cristiana y Misionera. Él iba de la reunión a su casa. Hermano, a veces tomamos decisiones en nuestra vida. Siempre pensamos que Dios nos tiene que proteger. Hay una autoridad, pero también tenemos que entender que hay cuidados que nosotros tenemos que tener. Debemos ser precavidos, cautelosos en nuestra vida. Hermano, no podemos llegar y salir simplemente porque hay una autoridad. Creo que cada uno de nosotros debe tener esas precauciones, debe tener esos cuidados. Las trampas del enemigo, mire, la trampa fue una trampa, lo de ayer y también la madrugada, alrededor de la 1:40. Entonces todo es una trampa. ¿Y el enemigo qué prepara? Trampa, y a veces caemos inocentemente. Pensamos, no, yo estoy bien espiritualmente, pero me doy cuenta que esa trampa me va a derribar espiritualmente y va a derribar la comunión de mi hogar, mi familia. Por eso es tremendamente doloroso todo lo que sucede, hermanos. Pero también allí la palabra nos lleva, dice la Biblia que debemos ser sagaces, astutos. Deberíamos meditar bien las cosas antes de actuar, hacer las cosas con sabiduría, así eso, porque a veces uno medita, Señor, son tus hijos, Señor, son tu pueblo. Y uno ora al Señor. Nosotros orábamos con mi esposa y decíamos, Señor, es tu iglesia, es tu pueblo, ¿qué sucede? Pero ahí el Espíritu habla al corazón y Dios nos habla y nos dice, ten cuidado, usa la sabiduría, usa la sagacidad, la astucia, detente, no llegues y actúes apresuradamente. Y eso es, hermanos, lo que en verdad a veces nos causa los problemas y pensamos, Dios no está. No, si Dios está siempre, pero por medio de su palabra nos está dando advertencia. Y mire, aquí en Marcos capítulo 1, gracias, siga del 9 al 15, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lo que hace Jesús es un camino, es una ruta hacia la consagración, una entrada a los planes divinos de Dios. Antes de los 30 años nadie tenía un conocimiento amplio de quién realmente era Jesús. No era conocido como lo fue después de su ministerio. Así es que había tal vez un desconocimiento a quién él era. Se presenta en el templo o lee el libro de Isaías cuando es abierto. Le tocaba según el orden. No obstante, aquí nadie conocía quién es él. No sabía que era Jesús. Pero Jesús comienza toda una etapa de una trayectoria hacia la bendición, hacia la santidad, hacia la búsqueda de la gracia del Señor. Todos los que estamos aquí y miles de creyentes en el mundo queremos ser bendecidos. Queremos ser prosperados, queremos que Dios nos guarde y nos proteja, pero no queremos hacer la ruta que Dios nos envía a hacer. Estamos a veces viviendo solo de la pura gracia de Dios, pero Dios nos invita a caminar en este camino. Hermanos míos, no puedo pensar con mi mente que puedo estar en algún lugar de este país solo porque lo pienso, o porque lo haré la otra semana, esta semana no puedo, lo haré el otro mes, y así al final pasa el año y no viajé donde había ido a viajar o pensaba viajar. Hermano, tomo una decisión de comprar un pasaje, separar los días, la hora y entonces preparar mi bolso cuando llega el momento y partir, ¿ve? El hombre quiere recibir todo de Dios, pero no hace nada para recibir las cosas del reino de Dios. El hombre quiere ser prosperado, quiere gozar de bendiciones, pero no da los pasos. No es solo estar en la congregación, sino estar en la voluntad de Dios. Todos los hombres de Dios antes que Cristo honraron a Cristo, honraron al Rey de Reyes. Y aquí es Juan el Bautista. Es necesario que yo te bautice, es necesario, le dice Jesús. No me estoy rebajando a quien tú eres, aunque Jesús era mayor que Juan el Bautista. Y Juan dice ahí, el Cordero de Dios, Él es más grande que yo, no soy digno de desatar la correa de su calzado, ni siquiera inclinado de rodillas. Pero lo que está diciendo Juan es que todo el honor es para Jesús. Todo lo que tú haces es para la gloria de Cristo. Cada paso que des, cuando lees la palabra, cuando oras, aunque tu oración sea pequeña, todo es para la gloria de Dios. En cada circunstancia.
Hermanos míos, aún en tu trabajo y cuando vayas a un lugar y donde estés, pídele a Dios que Él te guarde y te proteja. Dile: Dios, dame sabiduría en este día, no sé lo que enfrentaré. Pueden estar tus enemigos allí preparando algo, pero Dios es más grande que todo. Pero actuamos de una manera tan natural. Hermanos, es lindo reunirnos y para eso Dios nos instruye. Para eso Dios nos llama a estar unidos en un mismo espíritu. Es imposible que alguien crezca en la universidad y tenga un gran título si no asiste. Es imposible que alguien reciba un sueldo si no va a su trabajo. Es imposible ser bendecido por Dios si no estamos en la casa de Dios. Porque es un plan divino de Dios de ser instruidos y entrenados. Era necesario. Era el punto del camino de la consagración y de la búsqueda de la gracia de Dios. Dios nos ama, pero Dios nos ha dado las herramientas. Hermanos, si no tuviéramos las herramientas, si no supiéramos, tal vez pasamos por inocentes. Pero somos culpables de nuestras faltas y errores porque aun conociendo las Escrituras no actuamos de acuerdo a ellas. Dice en la Biblia: es necesario, dice Juan, que Él crezca, pero que yo mengüe, dice Juan el Bautista. Todos nosotros tenemos que seguir los pasos del Maestro. Es necesario, dice Juan el Bautista, que yo mengüe, que yo me empequeñezca y que Él se haga grande en mí. Es necesario que tú te hagas más pequeño, que yo me haga pequeño y que Cristo sea el grande en tu vida. Que Él sea el total de tu vida. Que Él sea el Señor de todo tu ser. Eso es lo que Dios desea de todos nosotros. Hermanos, cuando uno escucha las noticias, hermanos, es escuchar crueldad. Es como actúa Satanás, es diabólico. Y Satanás también quiere destruir la iglesia de Cristo. Él no va a tener misericordia de nosotros. Solo Cristo tiene misericordia de nosotros. Lo primero que vemos es la decisión. Es esta decisión que todos tenemos que tomar cada día. Yo he decidido servirte a ti. Un varón, yo he decidido ser un padre. He decidido ser un hombre de Dios. La mujer, he decidido ser una mujer de Dios, una mujer valiente, decidida, caminando en fe. Eso es decisión. Cuando dicen amén, he decidido hacer cambios en mi vida. Entonces entraré en la disciplina de Dios. Veré que Dios me ha guardado y que me ha bendecido hasta este día. ¿Cómo no agradecer a Dios sus bondades y misericordias? Y entonces haré las cosas conforme a su palabra. Señor, guíame, guárdame. Señor, hazme ser una persona precavida donde vaya, donde esté. Hermanos, porque hay tanto charlatán por todas partes, tantas cosas que oímos y vemos, pero que Dios nos dé sabiduría para no caer en las trampas del diablo y del enemigo. Aquí es el versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista. Los pasos decisivos que damos. Jesús no pasó por alto el bautismo. Era necesario que fuera bautizado por Juan el Bautista. Jesús era el Hijo de Dios. Era santo, santo, santo desde su nacimiento. Pero aún así Él decidió hacer la ruta y el camino que todos los seres humanos hacemos. Ser bautizados, como decía nuestro pastor Jorge, también bautizados con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Primero pasamos por las aguas y empezamos a crecer en el Señor. Pronto buscamos a Dios con todo nuestro corazón y viene esa unción sobrenatural. ¿Sabe lo que hace Jesús? Y es lo que debemos hacer todos nosotros. Cuando Jesús sale de su hogar, de sus padres a los 30 años, entonces corta todo vínculo familiar para entrar en un estado espiritual, de una relación con su Padre que está en los cielos. Y no estoy diciendo que no visite a su mamá ni que era su mamá, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los vínculos que nos unen y nos atan a veces. Tengo que aprender a separar las cosas. El tiempo de Dios es de Dios. El tiempo de mi familia es mi tiempo y mi trabajo y así cada tiempo. Pero debe ser sabio en la administración de todo esto y para que mi Dios nunca quede afuera de mi tiempo. Para que siempre honremos a Dios en lo que hacemos. ¿Cuántos dicen que el Señor es lo primero en nuestras vidas? Jesús se separa de las relaciones humanas. Su madre siempre estuvo con Jesús, pero era distinta la relación, ¿se da cuenta? No había una autoridad de la mamá, solamente allí cuando va a las bodas de Caná de Galilea. Ahí lo aprieta a Jesús, hace un milagro, maestro. Y Jesús le dice, está bien mamá, lo vamos a hacer. Mujer, ¿qué tienes? ¿Se acuerda que usa la palabra, el término mujer? La traducción no dice así, pero él le dice como una madre, que me estás poniendo en aprietos.
Jesús podía haber hecho muchas cosas, pero hermanos míos, el comienzo de su ministerio no estaba planificado para que alguien le dijera lo que él tiene que hacer. Hermanos, Dios nos dio su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dio su palabra. Si un hombre te dice algo y no está de acuerdo a la palabra, eso no es de Dios. Eso está fuera de las normas de Dios. Hay muchos inventos, muchos predicadores, mucha gente que dice cosas que están fuera de lo que es la palabra de Dios. Pero increíblemente tienen multitudes que lo siguen. ¿Por qué? Porque les dicen lo que ellos quieren oír. Dios te va a bendecir igual. No te preocupes. Y Dios dice, no, preocúpate porque yo no te voy a bendecir. Si Dios lo hace es porque tomamos una decisión. La voluntad del Padre es que nosotros también tengamos ese tiempo y esa relación con Dios. Que tengamos esa comunión, que separemos las cosas de lo que es mi familia, mi entorno particular y mi relación con Dios. Que no ocupemos el tiempo de Dios en las cosas que son de Él. Porque a veces las ocupamos para otras cosas, para cosas personales, y entonces Dios queda postergado. Si Dios es lo primero en tu vida, entonces Él será lo primero dentro de ti también. Cuando tú separas tiempo para Él y lo consigues y te preocupas de que ese sea el mejor tiempo, mi Señor dará lo mejor para tu vida también. Premiará tu vida, tu actuar y tu andar, porque Él te ama y Él desea proporcionarte lo mejor. ¿Sí? Este era el Cordero que quita el pecado del mundo. Debemos entender cuál es mi parte, mi núcleo familiar, y debo procurar lo mejor de todo lo que es mi vida. Dicen que el viaje desde Nazaret hasta el Jordán era un viaje solemne, es decir, estaba preparado en la sabiduría y en los planes de Dios. Y Jesús lo tomó con toda seriedad, al punto de llegar en el momento preciso en que Juan estaba bautizando. Él no llegó allí, no había nadie, o cuando viene Juan, no, mañana, no, Él llegó en el momento preciso. Hermanos míos, Dios quiere bendecirnos, quiere que estemos en su voluntad, y eso va a depender de todos nosotros. No te rindas. Si algo te detiene, no te rindas, sigue adelante. Sigue la ruta y el camino para la bendición del bautismo. Sigue la ruta, van a haber obstáculos en el camino y siempre los habrán, pero mantente igual que Jesús, no se detuvo hasta llegar. Y llegó en el momento preciso. Y ahí Juan entonces lo toma y lo bautiza. Porque todo lo que Dios quiere de nosotros es que caminemos en la fidelidad de Él. Aceptado. ¿Somos aceptados? Sí. Aquí dice que hay una aceptación. ¿Por qué? Fue bautizado por Juan el Bautista, pero el versículo 10, mire lo que nos dice. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. ¿Sabe lo que significa ser aceptado? Se abren los cielos. Los cielos se abren para derramar bendiciones desde lo alto. Cuando estamos caminando en la voluntad de Dios. Cuando a pesar de los tropiezos, de las luchas que podamos tener internas o externas, seguimos avanzando. Porque tu confianza y mi confianza está en el Dios Todopoderoso. Inmediatamente se abrieron los cielos. No hubo que esperar. Ocurrió un milagro sobrenatural. Y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Hay una bendición del Espíritu Santo. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Y todos necesitamos ser llenos de ese fuego en nuestras vidas. Necesitamos caminar en la fe. Tú has sido aceptado por el reino de los cielos. Cada vez que formamos una nueva familia, nuevos integrantes llegan. Y a veces hay personas que quisieran que cortar estos sí y estos no. Pero tenemos que entender que es un solo núcleo. La familia es una sola. Y entonces Dios nos dice, nos acepta, pero por medio del poder de su palabra nos recibe como sus hijos, porque tenemos a Cristo en el corazón. Somos familia no porque yo digo que soy cristiano evangélico, sino porque Cristo mora dentro de nosotros. Aquí lo segundo es el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Está hablando de una unción sobrenatural. El Espíritu Santo cuando desciende unge nuestras vidas. Es una unción maravillosa. Es el Espíritu fluyendo a través de tu vida. Y como decía nuestro pastor Jorge, no somos espíritu, es el Espíritu. Somos una sola cosa. Somos el Espíritu Santo y caminamos en él guiados por el Espíritu Santo. Hay una influencia poderosa sobre nosotros que nos lleva a algo mayor. Hermanos míos, la única manera de algo mayor es que el Espíritu nos conduzca y nos dirija a todos. La palabra, mire, las palabras, las obras de Cristo fueron pronunciadas
por el poder del Espíritu Santo. Todos los milagros de Jesús estaban llenos del Espíritu. Esa unción, esa paloma cuando desciende simbólicamente sobre la vida del maestro, estaba indicando el poder del Espíritu, la dirección de Dios en Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también, guiarnos. Fíjese que en Hechos capítulo 1 versículo 8 es bastante claro esta porción. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis, ¿qué dice la Biblia? Poder. Eso es lo que recibimos, poder del Espíritu Santo. Eso es lo que recibió Jesús. Jesús hizo tremendos y maravillosos milagros sorprendentes. Hermanos, y estaba allí el Espíritu Santo con él. Entonces dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea qué hermoso es esto. Hermanos, un cristiano, un creyente, una hija de Dios, un hijo de Dios o un joven lleno del Espíritu Santo puede hacer cambios tremendos y poderosos. No solo en él, sino en todo lo que le rodea. Aquí, hermanos, vemos la gracia y el amor de Dios. El versículo 11, por favor. Dice el versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado. ¿Cuántos son hijos de Dios? Eso se llama ser sellados por Dios, ser apartados por Dios. Este es mi hijo amado. Dice, qué precioso. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado. Escribe el gran predicador Marcos, el evangelista. Tú eres mi hijo amado. Hermanos míos, ¿cuántos son amados por el Señor? Sí, somos los hijos amados de Dios. Todos somos amados por el Señor. Esta misma voz es la voz que se oye en el corazón de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos dice, tú eres amado de Dios. Tú eres amada de Dios. Pero también nos dice la palabra, cuida tu vida. Cuida tu corazón. Mira dónde vas. Sé sabio en tu andar. No creas todo lo que dicen o algo, hermanos míos, porque hoy el engaño está en la esquina, en la cuadra. Gente que aparenta ser buena y es malvada, es perversa. Hermanos, por eso Dios dice, cuídate. Yo te amo, dice el Señor. Tú eres mi hijo amado. Es el sello de Dios. Somos propiedad del reino de los cielos, consagrados para la gloria de Dios. ¿Sabe? El Espíritu Santo siempre habla de Dios. Siempre nos está llevando a la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre nos lleva a orar con fe, con convicción, con seguridad. Saber que todo está en su buena voluntad y en su propósito, para que tú y yo seamos bendecidos en su voluntad. Para que toda nuestra vida no sea una vida de amargura, sino de gozo, de alegría y de contentamiento. Muchas veces nos hemos equivocado. ¿Se ha fijado que hay gente que le dan consejos una y otra vez, pero siguen y persisten en su dureza de sus corazones? Y después del tiempo, dice, ¿qué error cometí? ¿Qué falla? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Porque nunca quiso oír a Dios. Así pasa el mundo de hoy. La gente no quiere oír a Dios, quiere oír su propia conciencia, sus propios gustos, sus propios deseos, todo lo que ellos anhelan, pero no están conociendo al Dios Todopoderoso. Jesús no hace la voluntad de Él, hace la voluntad del que lo envió. Eso consagró la vida de Jesús para que Él realizara los milagros maravillosos y sorprendentes. Y hasta el día de hoy se hayan escrito miles y millones de libros con la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, para que se cuente y se hable de ti en tu generación, tienes que vivir una vida consagrada. Si no, serás uno más. Si yo le preguntara a mi pastor Jorge, ¿cuántos conoció de la época de mi papá? Muchos. Y si realmente se acuerda de todos y de la vida de ellos, solo vienen algunos pocos a la memoria. ¿Por qué? Fueron los fieles. Los que estaban en esas reuniones los días miércoles que se hacían y viernes, y que a lo mejor llegaban muy poco, pero ahí habían a esos hombres y mujeres fieles, ¿ve? Que marcaron una ruta. Hermanos míos, no se trata solo de creer en Cristo. Hay que vivir una vida plena en Él. Jesús no solamente decir, he aquí el Hijo de Dios. Muy bien, ¿qué sucede por acá? ¿Dónde vamos? Muy bien, ¿dónde vamos a estar? No, no hace eso Jesús. Sigue la ruta que todos debemos hacer. No dice que fue un carruaje a buscarlo allá a Nazaret a Jesús para llevarlo, para ser bautizado por Juan. No, Jesús no lo hizo eso. Jesús tomó, ¿no es cierto?, y sus chalitas, se puso su túnica, se preparó su morral o su no sé, y se fue caminando. Esta es mi ruta, mi camino. Hermanos, si buscar a Dios es una dependencia total de Él. Y tenemos que caminar en fe. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, versículo 12, impulsado.
El Espíritu Santo impulsa al hombre y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. La palabra impulsar en la Biblia significa tomar y guiar a alguien, llevarlo a un lugar definido por Dios. ¿Dónde lo llevó el Espíritu Santo? Al desierto. Un lugar donde nadie quiere estar, y menos si no lo conocemos. Pero el desierto tiene que ver con la preparación del creyente. El desierto tiene que ver con todas aquellas cosas que Dios nos quiere enseñar. Y el mejor lugar es cuando pasamos los momentos difíciles. Cuando parece que todo en el hogar va y viene. Cuando parece que nada se termina. Y quisiéramos que todo a veces terminara pronto. Pero Dios tiene tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Los tiempos de Dios no son tus tiempos ni mis tiempos. Los tiempos de Dios son soberanos. Él los determina. Él los concluye cuando Él quiere. Y Él los comienza cuando Él lo desea en su perfecta voluntad. ¿Cuántos quieren estar en la voluntad de nuestro Dios? Impulsar es la soberanía de Dios del alma de nosotros. Dios quiere guiarte a ti. Quiere que tu alma esté en perfecta comunión con el Dios Todopoderoso. Como el viento empuja una nave a vela. Hermanos, el hombre sabe que hay un viento de una manera y va buscando la manera en que ese viento empuje su velero. Y si está en una competencia, entonces buscará la manera de aprovechar mejor el viento. Usará el velamen, usará cada uno de esos espías o cordeles que le llamamos de la manera más sabia. Ocupará todas las herramientas que tiene para que ese viento que sopla sobre esa nave lo lleve a la meta y se levante como un ganador. Todos están en la misma lucha, hermanos míos, pero el mar representa al mundo y nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el viento es el Espíritu Santo que sopla sobre ti. Aprovecha la presencia del Espíritu Santo que está en tu vida. Permite que el Espíritu te impulse hacia algo más en la búsqueda de la gracia del Señor. Como una nave, como un velero, aprovecha todo ese tiempo. Hermanos, la Armada de Chile tiene, ¿no es cierto?, la Esmeralda, que es un barco español y que está lleno de velas para entrenar a los marineros en alta mar. Y aunque sí tiene motores, casi no los utilizan, solamente para llegar a un puerto más seguro, porque el viento los empuja con mucha fuerza. Pero durante todo el trayecto participan cada uno de ellos, los tripulantes, en cada una de esas velas para poder izarlas en el tiempo preciso y en el momento adecuado. Cuando venga el viento, el Espíritu Santo, cuando sopla sobre ti, te está impulsando a una bendición. El Espíritu Santo te está impulsando a algo sobrenatural. Sí, tal vez hay algo en que dices, pero ¿por qué estoy pasando esto? No, piensa, Dios me está llevando a algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Qué bien cuando un joven, hay prueba hoy. No nos avisaron, pero sabe, allí se verán sus verdaderas capacidades. Aprenderá si realmente estudió o no estudió. O si estuvo en la sala sentado igual que todos, pero nunca tomó apuntes. ¿Ven? Las pruebas a veces vienen con una sola intención de parte de Dios: hacerte crecer. Que tú madures. ¿Cuántos dicen amén? Que tú no seas el mismo antes de esa prueba. Que tú salgas victorioso de esa prueba, pero lleno de la presencia de Dios, fortalecido en cada área de tu vida. Así es, el Espíritu Santo nos impulsa y está impulsando tu vida, este tiempo. Y todo lo que estamos viviendo, no solo en nuestra nación, sino en el mundo entero, es Dios impulsándonos a algo mayor. Nadie te puede cuidar mejor que el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nadie te puede proveer mejor que mi Dios que está en los cielos. Nadie lo puede hacer. Él es tu sanador. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo ruego que en mi hogar no hayan enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Y si los hay, sean sanados en el nombre de Jesús. Y si tengo algo que pasar, yo, Señor, lo haré. Me va a doler, por supuesto, tal vez tendré que llorar, pero yo sé que tú eres fiel y que no me dejarás solo allí. Porque ¿quién va contigo? El Dios Todopoderoso. Jesús no quedó en el desierto solo, no, estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Versículo 13, por favor, está avanzando bien rápido. Y estuvo allí en el desierto. ¿Cuánto estuvo? Hermanos míos, para nosotros 40 días es harto. Señor, ojalá pase rapidito lo que estamos viviendo. Y era tentado ¿por quién? Vea, el enemigo va a querer tentarte, hermanos. Satanás va a querer impedir que tú seas fiel al Señor. Va a cortar tu camino, tu ruta, tu ministerio, tu vida. Él es el plan que Él tiene. Pero mi Dios esta mañana te dice que tú eres un vencedor. Y que como el Maestro estás consagrado, sellado, el Espíritu Santo está en ti. Tú eres propiedad del reino de los cielos.
así como Jesús lo fue. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Mire lo que dice la Biblia. ¿Y estaba con qué? ¿Alguien puede estar frente a una fiera? No. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, puede estar en medio de las fieras y éstas no te harán nada. A Jesús no lo pudieron tocar. Él era el Señor del cielo y de la tierra. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de fiera, estamos hablando de demonios, de potestades de las tinieblas que quieran destruir tu vida, que quieran destruir tu hogar, tus sentimientos, tus emociones. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ahí están el enemigo, es ese, las fieras. Todo lo que es el robo, la rapiña, ¿qué son? Fieras. Quieren atacar, destruir, quieren robar. Cuando entran a un hogar, una familia, son fieras. Cuando atacan, ¿cómo atacan? Como fieras. No tienen garras, pero tienen armas. Violencia, odio. Sí, odian. Nosotros amamos esta nación, pero ellos la odian. Pero nosotros vamos a salir victoriosos en Cristo Jesús. Jesús estaba con las fieras, pero estas no pudieron hacerle ningún daño. Hermanos míos, ¿sabe por qué? Porque hay una unción. El tentador estaba allí. Jesús estaba en el desierto, pero estaba allí todo el ejército diabólico, pero nada pudo hacer contra el maestro. Y si a ti te atacan, recuerda, mi Dios está contigo. Él está de tu lado y Él no te dejará. Y aunque vengan las fieras, párate firme en el nombre precioso de Jesús. Y si algo pierdes material, Dios te lo dará 10 veces recuperado. ¿Cuántos le creen al Dios Todopoderoso? No te lamentes si pierdes algo, porque a todos en algún momento perdimos algo y sufrimos. Y Dios nos saca de allí y nos dice, ya no llores tanto. ¿Por qué lloras? ¿No es más valiosa la vida? ¿No es más valiosa la familia? ¿No es más valiosa la presencia de Dios en tu vida que las cosas que le deseamos en la vida? Todos vamos a vivir un momento fuerte en la vida y los hemos vivido. Pero no hay nada mejor que el Espíritu Santo reinando en nuestras vidas y poniendo la paz. Recuerda que el enemigo está así. Ya estamos en este mundo. Pero hermanos míos, confía en el Dios Todopoderoso. Mi Cristo no lo pudieron tocar. Las cosas materiales van y vienen. Si Dios te da hoy, mañana te las puede volver a dar. Si Él es Señor de todas las cosas. Si es la victoria que logramos después de los problemas. Es el triunfo, es cómo nos levantamos después de cada momento vivido. No derrotados, no cansados, ni menos lamentándonos delante de los demás. Y si algo hemos de clamar y llorar, lo haremos delante de la presencia de nuestro Dios. Sé valiente y enfrenta las dificultades. Cualquiera que estos sean, levántate en el nombre del Señor y lucha por lo que tienes. Lucha por tu familia, por tus hijos, por tu generación. Sé un valiente, no huyas de los problemas. Hermanos míos, no se cuentan historias de los que huyen. No hay ningún libro que diga te quiero enseñar a ser un cobarde o una cobarde. No sale eso. Solo se cuentan historias de valiente. Por eso hablamos de Bernardo Higgins, hablamos de José Miguel Carrera, hablamos de Arturo Prat. Nadie sabe si realmente lo dijo al abordaje, muchacho. Tremenda bulla que ve. Pero se habla de ellos, ¿sí o no? Y se celebra de ellos, aún muertos, cientos de años. Cuanto más mi Cristo que vive por los siglos de los siglos. Mi Cristo vive, es un gran campeón. Él es tu victoria. Él es el Señor de tu vida. Él es el que te guarda y te protege. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice el apóstol Pablo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos, dice el apóstol Pablo, no lucho con la gente, con el vecino, lucho contra las tinieblas que se apoderan. Las tinieblas, Satanás, las fieras, los enemigos de Dios son los que quieren atacar a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. Pero Cristo es el vencedor. Jesús nos da una demostración. Jesús no tenía necesidad de ir al desierto.
Pero Él fue para mostrarnos que como todo hombre y todo Dios tenía que vivir aquellos momentos. Hermanos míos, y nos demostró que Él salió victorioso de aquel lugar. Cristo es nuestra guía y es nuestro ejemplo de verdad. Hermanos míos, no tienes lucha contra sangre y carne. Dobla tus rodillas y dile: Dios, yo derribo toda fortaleza del diablo. Señor, yo lucho en favor de mi hogar, de mis hijos, de mi familia. Señor, yo quiero orar para que fortalezcas mi vida, para que me hagas un creyente cada día más sólido, más fuerte. Quiero que tú me uses donde voy, donde estoy. Señor, quiero que los que me rodean digan: oye, ¿qué tienes tú? Que cada vez que estamos contigo hay diferencia y paz aquí. Que cuando me siento en una mesa, no importa dónde esté, yo bendiga los alimentos y todos guarden silencio porque te respetan por lo que estás haciendo. Eso es estar en la presencia de Dios. Porque tu lucha, hermanos, es la misma lucha de todos los creyentes en el mundo entero. Y Pablo lo dice: no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados. Siempre piense eso. Son las tinieblas las que quieren causar divisiones entre nosotros. Es el poder del enemigo. En primera de Juan capítulo 4 versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Y los habéis vencido, dice la Biblia, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios? Den un aplauso a Jesús. Él es el más grande. Vosotros sois de Dios, dice la Biblia. Los hemos vencido. Mayor es el que está en vosotros que el que está. ¿Cuántos dicen amén? Mayor. Aleluya. Y Pastor Jorge nos contaba el testimonio de ese momento de ayuno que él vivió en el norte. Parecía que se iba a morir, y es verdad, porque el cuerpo humano se debilita. Pero allí el Espíritu Santo lo fortaleció para darle una victoria. A veces nos sentiremos debilitados, pero recuerda, Dios nos va a dar una victoria. Por último, el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Salió Jesús vencedor del desierto? Las fieras no pudieron tocarlo, y aunque estaban allí, no pudieron hacer absolutamente nada. Y aunque el enemigo nos quiera rodear, mi Dios está con nosotros. Y aunque a veces parece que las tinieblas se quieren de apoderar de tu vida, tu hogar, entonces mi Dios manda su luz poderosa sobre ti. Cuánto hemos orado en momentos difíciles y vemos cómo Dios nos levanta en ese momento. Pero hay que seguir la ruta de Jesús. Que estos textos bíblicos le enseñen que es el camino a seguir. Jesús salió victorioso de todo conflicto, aún conflictos internos entre sus discípulos. Escuche, Jesús supo mantener dentro del grupo a uno que era un traidor. La sabiduría de Dios te va a hacer convivir aún con los más complejos y difíciles. Vas a estar en paz. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabía quién era. Sabía que iba a estorbar en varias oportunidades. Hay algunas en que aparece Satanás ahí hablando con respecto al alabastro, ese perfume podíamos los vendidos, darlo a los pobres, y bueno, otras cosas. Pero Jesús mantuvo el equipo siempre junto, unido. Recuerda, van a venir cosas externas, pero mantente unido en el nombre del Señor. El enemigo es el que quiere dividir y destruir, pero Dios te quiere mantener en un mismo equipo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Aleluya. No permitas que nada separe lo bello que tienes y lo que has logrado. Procura que tus recursos sean prosperados en el Señor. Cuando damos, ¿sabe por qué damos? No solo porque dice la Biblia, yo doy porque amo a Dios. El que ama todo lo da. No damos solo porque la Biblia dice. Yo hago y tú y yo damos, y cientos de miles de personas dan porque aman a Jesús. Porque lo que Él hizo por ti y lo que sigue haciendo es tremendamente maravilloso. Si el Espíritu Santo ha venido sobre ti, sobre cada uno de nosotros, es para no solo porque seamos sus discípulos, sino también para que prediquemos este evangelio. Hermano, declaramos que este año será un año de victoria en todos nosotros. Que aunque vivamos y pasemos por el desierto, Jehová, el Dios del cielo, estará con todos nosotros y siempre iluminará nuestra vida.
Y aunque las tinieblas nos quieran rodear, Dios siempre estará con nosotros. Su luz te iluminará y abrirá tus ojos. Y oremos para que no seamos engañados, para que no caigamos en las trampas del diablo, que son sutiles. Recuerde, Satanás es muy astuto. Pinta las cosas. Recuerde cómo lo hizo con Eva. Pintó todo, lo cambió, hermanos míos. Allí estaba leyendo un diccionario tremendo y comencé en el Génesis, y ahí hablaba toda esa historia y cómo son los detalles de los acontecimientos que a veces pasamos por alto. Pero sabe, hay una certeza, hay una claridad, que Dios no nos va a dejar. Dios siempre te da una nueva oportunidad. Dios se la dio a Adán y a Eva, y Dios te la está dando a ti esta noche, esta mañana, perdón, a ti y a mí. Comencemos a caminar en la luz de Cristo. Consagre su vida de hoy en adelante. Ya no se detenga. Camine en fe. Avance en el nombre precioso de Jesús. Lo más maravilloso es Cristo en nuestras vidas. Así que, y el versículo 15 era, por favor, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en este precioso evangelio. Jesús dice: el tiempo se cumple, y cada tiempo se cumplirá en su perfecta voluntad. Póngase de pie, oremos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias por ayudarnos, Dios, en este hermoso día. Gracias, Padre, porque nos traes de tu visita, Señor.